Bueno, mi nombre es Mauricio Yulidori y hoy quería compartir con ustedes un video sobre fisiología del músculo liso. Entonces, como ustedes saben, hay dos tipos de músculo liso: el multiunitario, que es el músculo, por ejemplo, del iris, el esfínter del iris o el radial, el que dilata la pupila; el músculo erector de los pelos, los músculos ciliares que permiten enfocar de lejos o de cerca, y la membrana nictitante que tienen los animales, los gatos, por ejemplo, que le cubre esa membrana blanca que le cubre el ojo. Y estos reciben inervación autónoma o vegetativa. O sea, cada celulita de estas musculares tiene una sinapsis que es una varicosidad, pero es una sinapsis química. Y eso lo que les permite es un control fino, digamos, es similar a lo que pasa con el músculo estriado esquelético. O sea, hay una unidad motora que lo regula, lo controla eléctricamente. Y el otro tipo de músculo liso que tenemos es el unitario o visceral, que en este caso sería el músculo de los vasos sanguíneos y de la pared de todas las vísceras huecas, como las del tubo digestivo, por ejemplo. Y acá, si bien también hay una cierta inervación del sistema nervioso autónomo, de las dos partes, tanto del simpático como del parasimpático, las células estas están todas acopladas eléctricamente por uniones gap. O sea, tienen sinapsis eléctricas, digamos. Entonces, estas están bajo regulación neurovegetativa, pero también están bajo el mando de un control local muy estricto. Y esas uniones, entonces, gap o esas sinapsis eléctricas, lo que le permiten es una contracción coordinada, o sea, funcionan como si fuese una sola gran célula muscular. Ahora vamos a ver cómo se generan esos potenciales de acción en los músculos lisos. Esto siempre es un tema bastante problemático. Entonces, hay neuronas del autónomo que despolarizan el músculo liso multiunitario, similar a lo que pasaba con el músculo esquelético, ¿tá? Que habían motoneuronas voluntarias que lo activaban. Pero después en el músculo liso visceral hay células automáticas o marcapasos que despolarizan el músculo liso visceral. Estas células marcapasos son similares o funcionan de manera similar a los marcapasos del corazón, o sea, similar a las células nodales del corazón. No son ni más ni menos que las células intersticiales de Cajal, y entonces tienen automatismo, o sea, tienen capacidad de autogenerarse su potencial de membrana, se autodespolarizan. Entonces, eso lo que le da es autonomía o independencia al tubo digestivo, por ejemplo, del control nervioso. O sea, está bajo control nervioso, pero puede funcionar eh, sin el influjo del sistema nervioso. Entonces, vamos a ver cómo se inicia la contracción entonces en el músculo liso multiunitario, en los músculos del iris o el piroelector, el músculo ciliar, por ejemplo. Acá hay neuronas, yo les dije que eran sinapsis químicas, hay neuronas postganglionares del autónomo que generan potenciales postsinápticos al liberar los neurotransmisores. Esos potenciales postsinápticos se suman y desencadenan un potencial de acción en la membrana de la fibra muscular. Y eso después vamos a ver, el calcio hace la traducción de ese fenómeno eléctrico en un fenómeno mecánico de acortamiento, ¿no? Entonces funciona de modo similar a grandes rasgos de cómo se comporta el músculo esquelético. Ahora vamos a ver cómo es el inicio de la contracción en las fibras musculares lisas, unitarias o viscerales. ¿Verdad? Que esto es un poco más complejo. Y igual antes de ver eso les quería comentar cómo, cómo es que aumenta la concentración de calcio en el citosol del músculo liso. Porque es clave, como habíamos visto, para hacer el acoplamiento entre el fenómeno eléctrico y el mecánico. Y a veces, lamentablemente, en los libros aparecen las mismas cosas con distintos nombres o los mismos receptores o canales con diferente nombre, entonces es difícil hacerse una idea, pero bueno. Entonces, ¿cómo aumenta la concentración de calcio en el
en el músculo liso, que es clave para que haya un fenómeno contráctil, tenemos, por un lado, lo que se conoce como acoplamiento electromecánico, que no es ni más ni menos que la despolarización de la membrana celular, sobre todo por la activación de estos canales, eso B corta o C son canales operados por voltaje, o sea, son canales de calcio voltaje dependientes, ¿no? Esa es una de las maneras. Entonces se despolariza, se abre el canal voltaje sensible para calcio y entra calcio a la célula. Otra manera es la que se conoce como acoplamiento fármaco-mecánico, y acá lo que hay son hormonas, por ejemplo, neurotransmisores, que lo que van a hacer es interactuar con un receptor que está asociado a una proteína G y van a activar segundos mensajeros y van a hacer que se elimine calcio desde el retículo sarcoplásmico, por ejemplo. Y así aumenta la concentración de calcio intracelular. Esos serían dos de los mecanismos que tienen las células musculares lisas como para aumentar su concentración de calcio y, por tanto, iniciar una contracción, ¿no? Y van a ver que por ahí aparecen terminología como canales operados por voltaje, canales operados por receptor. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas, entonces. El canal operado por voltaje es un canal de voltaje sensible que no es ni más ni menos, por ejemplo, que el receptor de dihidropiridina que veían en el músculo cardíaco. ¿Ah? Entonces, un canal voltaje sensible o regulado por voltaje para el calcio. Así aumentaba entonces la concentración de calcio intracelular y se contrae el músculo. Con relación a al acoplamiento ese farmacomecánico, son esos canales operados por receptor, son entonces canales regulados por ligando, canales de calcio regulados por ligando, que están acoplados a proteína G. Acuérdense que había varios tipos de proteína G, algunas, por ejemplo, activan la fosfolipasa C, que esa va a producir inositol 3-fosfato, que el retículo sarcoplásmico tiene canales de calcio que son sensibles al inositol trifosfato. Entonces, cuando se produce el complejo este neurotransmisor, hormona o ligando receptor, se libera calcio del retículo sarcoplásmico. Esas son distintas maneras entonces en las que puede aumentar el calcio y generar una contracción. O sea, el músculo liso tiene la característica, el visceral por lo menos tiene la característica esa de que puede generar una contracción independientemente de un estímulo, de que haya un estímulo nervioso. O sea, no necesariamente necesita un estímulo nervioso para poder contraerse. ¿Verdad? Que esto es muy, muy distinto a lo que pasaba con el músculo esquelético. Podríamos decir que está en una situación más parecida a la del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por ese acoplamiento electromecánico? Fíjense que acá tenemos electromecánico y fármaco-mecánico. Ahí, esta la había puesto para mostrarles los tipos de receptores que tiene la célula muscular lisa, y receptores canales como para intentar aumentar la concentración de calcio intracelular, ¿no? Por un lado tenemos el canal voltaje sensible de calcio, que era similar al receptor de la dihidropiridina. Después hay canales regulados por ligando, ¿verdad? Que están acoplados a proteína G, que actúan con segundos mensajeros, ¿verdad? Por ejemplo, aumentando la concentración de MP cíclico. Y después tenemos, por ejemplo, el canal de calcio regulado por ligando, también acoplado a proteína G, pero en este caso el intermediario es la enzima fosfolipasa C, que es la que va a hacer que se libere calcio del retículo sarcoplásmico por intermedio del canal S de calcio, que es sensible al inositol 3-fosfato. ¿No? Y hay otro tipo de canal, que es un canal de calcio también, que está activado por la depresión del depósito del retículo sarcoplásmico. Cuando la concentración de calcio dentro del retículo sarcoplásmico disminuye, se activa ese canal y entra calcio también. Y acá no está graficado, pero hay otro que es el mecanorreceptor. Hay mecanorreceptores que lo que detectan es estiramiento de la fibra muscular. Cuando la fibra muscular se estira, el mecanorreceptor se deforma
entra calcio a la célula y se produce un fenómeno contráctil, o sea, se contrae la célula muscular. Entonces, ¿cómo se inicia la contracción en el músculo liso visceral? Bueno, hay generación de potenciales de acción en las células marcapasos, que acuérdense que funcionaban de manera muy parecida a los nodos del corazón. Entonces tienen canales voltaje sensible que hacen que la célula se despolarice, ¿no? Entra calcio desde el líquido extracelular. Después, o sea, esos son los que generan, los que manejan en realidad el automatismo del músculo, ¿no? Que le permiten funcionar de manera independiente. Después hay canales que están regulados por ligando. En buena medida, por ejemplo, todas las hormonas gastrointestinales, ¿tá? Que las producen las células enteroendocrinas que están ahí asociadas a la mucosa del tubo digestivo y responden en función a los nutrientes, por ejemplo, o a la dilatación o el estiramiento de la luz del intestino. Y esas son las que van a gobernar en buena medida también hacer el control local de la motilidad del tubo digestivo. Acá hay, por ejemplo, canales de calcio operados por ligando, que podrían ser esos neurotransmisores o hormonas gastrointestinales, ¿no? Que favorecen la entrada de calcio desde el líquido extracelular. También favorecen la salida de calcio desde el retículo sarcoplásmico, porque trabajan produciendo el segundo mensajero, que es el inositoto trifosfato. Estaban esos canales que les comentaba recién, activados por depresión del retículo sarcoplásmico. Y por último, estos canales activados por estiramiento, ¿no? Que son mecanorreceptores. Todos estos, entonces, o favoreciendo la entrada de calcio desde el espacio extracelular o liberando el del retículo sarcoplásmico, son los que hacen que aumente la concentración de calcio en el citosol. Este activa la calmodulina. La calmodulina es el sensor de calcio intracelular que tiene la fibra muscular lisa, ¿no? Ese complejo calcio-calmodulina entonces activa la sinasa de la cadena liviana de miosina, esta que va a ser fosforila a la miosina, interactúa con la actina y ahí se produce la contracción, ¿no? Entonces, el rol de la calmodulina acá es clave. Es la que detecta el aumento en la concentración intracelular de calcio, ¿no? Entonces, fíjense, al aumentar la concentración de calcio intracelular, se activa y se produce el complejo calcio-calmodulina. Ese complejo calcio-calmodulina va a activar a la sinasa de la cadena liviana de miosina. Esa entonces sinasa activa, ¿qué hace? Fosforila a la miosina, la activa, y así se produce la contracción, ¿no? Esta es la manera entonces. Aumenta la concentración de calcio, se produce el complejo calcio-calmodulina, se activa la sinasa de la cadena liviana de miosina, esa fosforila a la miosina y se contrae. ¿Cómo termina esa contracción? Fíjense que el sarcolema, ¿qué hace? Tiene una bomba de calcio y un intercambiador sodio-calcio. Estos dos mecanismos que hacen, volvean el calcio hacia el espacio extracelular. La bomba de calcio del retículo sarcoplásmico la acerca, lo mete o lo guarda dentro del espacio del retículo sarcoplásmico. Entonces, al caer esa concentración intracelular de calcio, ¿qué hace? Se activa la fosfatasa de cadena liviana de miosina, y esta lo que hace es inactivar o desfosforilar a la miosina, por lo tanto, esa miosina inactivada pierde afinidad por la actina y se produce la relajación. Entonces, así como la sinasa era clave para que se produzca la contracción, la fosfatasa es clave para que se produzca la relajación del músculo. Entonces, fíjense, en la medida que la concentración de calcio
disminuye, la calmodulina, que era ese sensor de calcio intracelular, ¿qué hace? No se forma el complejo, por lo tanto, la que se va a activar en ese caso es la fosforilasa de la cadena liviana de miosina. Al activarse esa fosforilasa de cadena liviana de miosina, se desfosforila la miosina y se relaja el músculo. ¿Tá? Entonces, el hecho de que no se forme el complejo calcio-calmodulina es clave. No se activa la sinasa y sí se activa la desfosforilasa. Por eso se relaja el músculo liso, digamos. Entonces, este músculo liso realmente es muy versátil y vamos a ver cómo se controla su actividad. Hay, como les decía hace un rato, células marcapaso por un lado, que acuérdense que mediante uniones gap iban diseminando por esa sinapsis eléctrica la corriente de iones y despolarizaban todo el músculo. Tienen un influjo del sistema nervioso autónomo, a través de las varicosidades, esas les permiten por sinapsis químicas ejercer una modulación y activarlo o inactivarlo. Y después responden a un control local, en base a la actividad de quimioreceptores y de mecanorreceptores que los tienen esas células enteroendocrinas y producen todas las hormonas gastrointestinales. De esa manera tienen la oportunidad de ejercer un control local de la actividad del músculo liso. ¿Cómo se regula la fuerza de contracción del músculo liso? Y eso en buena medida depende del calcio citosólico, que es el que determina la relación que hay entre la cadena liviana de miosina y la relación entre el efecto de sinasa y el efecto de fosfatasa. Cuanto predomina la sinasa porque el calcio citosólico es alto, la fuerza de contracción es mayor. Cuando el calcio es más bajo y la que predomina la fosfatasa, la contracción tiene menos fuerza, digamos. Esa es la manera que tiene entonces el músculo liso de regular su fuerza de contracción. Bueno, si les gustó, denle like y compártanlo. Gracias.